Cordial saludo, mi nombre es Wilber Aguirre, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en este espacio me permito hacer la presentación de la actividad final de la tarea 5 de procesamiento digital de señales. En esta actividad se realizó el diseño e implementación de un procesador de audio compuesto por 6 procesadores: trémolo, delay, flanger, distorsión, reverberación y panorama. Este es el procesador diseñado. Básicamente es la misma estructura que nos entregó en la web el tutor Mauricio. Me dispongo a hacer la explicación. Vamos a iniciar con el procesador delay. El procesador delay, en este caso, tiene tres ganancias. Tiene pues una ganancia principal de la señal original y tres ganancias de la señal ya modificada: 0.6, 0.4 y 0.2. Vamos a presentar acá con el Timescope el funcionamiento de la señal modificada. Dar play. Hola, acá tenemos la señal, el primer cuadrante, la señal original. Tiene una amplitud de 1, y abajo podemos ver la señal original con amplitud de 1 y las otras tres señales con la ganancia de 0.6, 0.1 y 0.4, perdón, y 0.2 en amplitud. Se podría observar básicamente lo que se presentaba acá en este filtro de light. El procesador de light, perdón, el procesador de light básicamente lo que hace es generar un eco. Ahora vamos a mostrar ese eco en este procesador en el Spectrum Analyzer. Vamos a ver cómo funciona en este caso. Hola, bueno, acá podemos observar que la señal, por ejemplo, en esta parte se puede observar que ahí se presentan los retrasos que se le aplicaron a la señal. Eh, eh, Formando un pico positivo en frecuencia, digámoslo así, en la señal modificada, y el pico negativo en la frecuencia de la señal original. Vamos ahora con el trémolo, con el procesador trémolo. El procesador trémolo básicamente lo que hace es multiplicar una señal y multiplicar pues cierto, la señal original con una señal modificada, y hace que esta señal varíe, una señal sinusoidal que varíe entre negativo y positivo, por decirlo de alguna manera. Para el caso del procesador trémolo, se lo voy a simular con una señal sinusoidal, cual es más representativo, digámoslo así. Podemos observar la señal original con respecto a la señal modificada. Entonces, esta señal se amplifica en por dos. Vemos que aquí la señal original tiene una amplitud de 1 y la señal modificada tiene una amplitud de 2. Y lo que hace es alternar una amplitud, digámoslo así, entre negativa y positiva, como funciona una señal sinusoidal, tal como está acá pues como dice la teoría, y como lo indica acá el procesador, que está multiplicando la señal de original con la señal modificada. Eh,
También vamos a analizar en el Spectra Analyzer. Sin embargo, lo que pude observar en las pruebas que he hecho es que no se nota mucho la diferencia de las dos, de ambas señales, la original con respecto a la señal modificada. Podemos ver, la señal básicamente es la misma, pues lo que dice la teoría es que hay una distorsión positiva y negativa, digámoslo así, de la señal y se alterna pues el, el- el ciclo de la señal. Vamos a pasar ahora a ver el procesador Flanger. Este básicamente sí esta amplifica la amplitud y de la señal original. Básicamente es lo que hace. Vamos a analizar esta señal en, con el timescode, a ver cuál es el comportamiento. Este es el audio de guitarra que nos entregó la actividad. Bueno, acá se me presentó un problema. Vamos a ver qué fue. Está bien. Bueno, vamos a observar cuál es el comportamiento. Eh, Se observa acá, pues si se modifica la amplitud de la señal. Acá está en 0.5 más o menos. Acá está en 0.2,5 la señal de arriba, pues la original y la señal de flanger, la señal verde. Eh, Vamos a ver el comportamiento en el analizador. Acá no es acá no es muy claro, las señales se ven prácticamente iguales. Sí es más claro en el timescode. Vamos a analizar la distorsión. La distorsión básicamente lo que hace es recortar la señal, entonces la vuelve una señal, digamos, cuadrada. La señal original, que es una señal, digamos, sinusoidal, la convierte en una señal cuadrada. Vamos a verlo acá. Ahí se puede observar pues ya un poco la diferencia. Acá podemos ver, lo amplío más. Acá podemos ver una señal ya cuadrada en la parte de abajo, una señal de distorsión de 0.040 y algo, 0.5 y acá una señal original de 0.2,5. Eso es básicamente o más o menos cuatro veces menor que la señal original. Vamos a verlo con el analizador el Spectrum Analyzer. Vamos el comportamiento.
Acá básicamente no hay, tampoco es muy notoria la diferencia. Sin embargo, el sonido sí se escucha más, digámoslo, sucio, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de la reverberación. Básicamente esto lo que hace es sumar la señal original, estarla sumando con la señal modificada con la señal original. Este efecto es parecido al efecto que se genera de el ruido en un salón, en un recinto grande, amplio, sin muchas o sin estructuras que absorban el sonido. Vamos a hacer el análisis con el espectra, con el Timescope. Eh, Básicamente no encuentro una diferencia, ni auditivamente ni gráficamente con el sonido. Quizás si lo hacemos con una señal senoidal, es posible que si notemos una diferencia más notoria. Sí, acá se puede notar que hay más amplitudes, digámoslo así, en esta señal con respecto a la primera. Es el efecto que decía anteriormente de sumar señales, como se muestra ahí, aunque se mostraba, bueno, mejor en la anteriormente. Bueno, ese es el análisis. Vamos a revisarlo en el Spectra Analyzer, que podemos observar. Se presenta, podemos ver, bueno, acá no observo diferencia, es la misma señal básicamente. Vamos a analizar panorama. Panorama para mí es la señal más notoria, es la auditivamente y visualmente, ya que este panorama, pues esta es la estructura que nos entregó el tutor. eh, eh, Básicamente lo que hace es que podemos escuchar un sonido por ambos oídos, pero en momentos diferentes, en tiempos diferentes. Podemos observar acá. Bueno, no quería hacer esto, voy a hacerlo con el audio de guitarra. Pues con el audio de guitarra es más efectivo, digámoslo así. Por ejemplo, acá se puede observar en la parte de abajo. Arriba, pues como siempre, la señal original. En la parte de abajo están los dos panoramas, panorama uno y panorama 2. Pues es muy notoria la diferencia, ¿cierto? De ambas señales. Y si lo observamos con el Spectrum, también es muy notorio. La original, la modificada. Casi es muy notorio ver la diferencia. Ahí podemos ver las tres señales.
Se notan las tres señales, amarillo, rojo y azul. Ese es mi análisis del trabajo. Algunas cosas pues no las, digamos que no las noto muy bien, pienso yo pues por desconocimiento de muchas cosas y también porque no tengo un oído tan experto en este sentido. Esta ya es la señal final, pues la señal de todo el procesador. Se observa las tres señales, panorama, eh, panorama uno, panorama 2 y pues la señal original. Básicamente señales muy idénticas. Bueno, este es mi análisis del trabajo. Muchas gracias por su atención.